Era una mañana templada de principios de otoño, de esas en las que el aire todavía conserva un resto de calor veraniego, pero la luz se ha vuelto más suave, dorada, casi melancólica. El piso de Daniel estaba lleno de cajas abiertas, muebles a medio ensamblar y un ligero olor a madera nueva, mezclado con el café recién hecho. Se había mudado hacía apenas unos días y todavía estaba adaptándose al nuevo espacio, intentando darle un sentido y un orden. Adrián, su vecino del piso de arriba, había pasado varias veces por el rellano durante esos días, siempre con una sonrisa cordial y un comentario amable. No se conocían más que por esas breves interacciones, pero algo en la forma en que Adrián lo miraba, esa atención que se prolongaba un segundo más de lo necesario, le había dejado una impresión difícil de ignorar. Esa mañana, cuando Daniel se lo encontró en el portal, Adrián le ofreció ayuda para mover algunos muebles pesados. La propuesta sonó casual, pero en la forma en que lo dijo, había un matiz difícil de definir. Aceptó, agradecido, y así fue como terminaron en el salón, cada uno en un extremo de una estantería robusta, maniobrando para encajarla contra la pared. El contacto físico era mínimo, pero el hecho de trabajar tan cerca, de moverse coordinados, hacía que Daniel sintiera una extraña conciencia de cada gesto de Adrián. Cómo tensaba los brazos, cómo fruncía el ceño cuando se concentraba, cómo de vez en cuando su respiración se aceleraba levemente con el esfuerzo. «Es más pesada de lo que parece», comentó Adrián, con una sonrisa y un leve brillo en la frente por el sudor. «Sí, pero creo que ya está». Daniel se incorporó y, sin poder evitarlo, lo observó mientras dejaba la estantería en su sitio. Adrián se pasó la mano por el cuello, un gesto que dejó al descubierto la línea de su clavícula bajo la camiseta. Fue un instante breve, pero Daniel sintió una punzada inesperada, como si ese pequeño detalle hubiera encendido una chispa. Pasaron a mover una mesa, y en el proceso, sus manos se rozaron al mismo tiempo sobre la madera. Fue un toque fugaz, accidental, pero ambos se quedaron en silencio durante un segundo más de lo habitual. Daniel notó cómo el aire en la habitación parecía más denso, y aunque ninguno lo mencionó, la mirada que intercambiaron habló más que cualquier palabra. «Creo que tendríamos que girarla un poco más», dijo Adrián, inclinándose hacia él para señalar un ángulo. Su brazo rozó el de Daniel, y ese contacto, apenas perceptible, provocó un leve escalofrío que recorrió su piel. La mañana avanzaba, y con cada mueble que colocaban, la distancia entre ellos parecía acortarse sin que nadie lo decidiera. Adrián empezó a moverse con una naturalidad que incluía invadir el espacio personal de Daniel, acercándose lo suficiente como para que pudiera percibir el calor que desprendía su cuerpo y el aroma tenue de su piel, una mezcla de jabón y algo más íntimo. En un momento, mientras empujaban juntos una cómoda contra la pared, Adrián se inclinó demasiado cerca y su mano se apoyó sobre la de Daniel para estabilizarla. No fue un gesto brusco, pero sí lo bastante firme como para que Daniel sintiera el peso y el calor de su palma. El contacto se prolongó un instante antes de que la retirara, y aunque el gesto fue acompañado de una sonrisa distraída, Daniel supo que no había sido del todo casual. El salón empezaba a tomar forma, pero la sensación en el aire era otra, una tensión silenciosa, creciente, que no tenía nada que ver con la mudanza. Daniel, mientras organizaba unas cajas, notó la mirada de Adrián sobre él, esa forma de observar que no se aparta cuando se es descubierto. No había prisa por terminar. Ninguno parecía querer que esa mañana se acabara todavía. El reloj del salón marcaba casi el mediodía, pero la luz que entraba por las ventanas seguía teniendo ese tono suave, como filtrado por una capa invisible que envolvía la escena en calma. El salón estaba más despejado, aunque todavía quedaban algunas cajas y pequeños muebles que mover. Adrián había quitado su sudadera, quedándose con una camiseta gris ajustada que marcaba el relieve natural de sus hombros y brazos.
Daniel intentó concentrarse en la tarea, pero le resultaba imposible ignorar cómo el otro hombre se movía por la habitación con paso seguro, cómo sus manos grandes y firmes cogían los objetos, cómo el esfuerzo se dibujaba en su expresión. Cada vez que pasaban cerca uno del otro, el roce de un brazo o de una cadera parecía quedarse más tiempo del necesario en la memoria de su piel. Mientras empujaban juntos un aparador, Daniel sintió que la distancia entre sus cuerpos se reducía hasta que la respiración de Adrián le rozó la sien. El calor que desprendía le provocó un ligero cosquilleo en el pecho. Adrián hablaba, explicando cómo ajustar mejor las patas del mueble para que no cojease, pero su voz grave y cercana hacía que las palabras parecieran más un murmullo dirigido solo a él que una instrucción práctica. «Sujétalo así», dijo Adrián, colocándose detrás de Daniel para indicarle la postura. Sus manos se posaron sobre las suyas, corrigiendo la posición. La firmeza del contacto y la forma en que sus dedos se cerraron un instante alrededor de los de Daniel hicieron que éste contuviera el aliento. Cuando Adrián se apartó, lo hizo despacio, como si midiera cada centímetro que dejaba entre ambos. La tensión se acumulaba en esos silencios breves, en esas miradas que se encontraban al azar y se prolongaban un segundo más de lo correcto. «Creo que vamos a tener que girar ese sofá», comentó Adrián, señalando la pieza más grande del salón. «Perfecto, aunque eso sí que va a costar», respondió Daniel, intentando disimular la mezcla de expectación y nervios que empezaba a sentir. El sofá requirió coordinación y fuerza. Al levantarlo, sus manos coincidieron en el mismo punto, y ninguno se apresuró a apartarlas. Los músculos de Adrián se tensaban con el esfuerzo, y Daniel, a pesar del peso del mueble, no podía evitar notar cómo su proximidad lo llenaba de una energía extraña, como una corriente que recorría el aire entre ambos. Cuando por fin lo colocaron en su sitio, quedaron uno frente al otro, respirando algo más rápido por el esfuerzo. La mirada de Adrián se quedó fija en Daniel, y aunque no dijo nada, ese silencio estaba cargado de algo que ya no podía disfrazarse como casualidad. En la cocina, mientras Daniel servía los vasos, Adrián se apoyó en el marco de la puerta, observándolo en silencio. Ese modo de mirarlo, sin prisa, sin apartar los ojos, provocaba en Daniel una sensación de vulnerabilidad y deseo al mismo tiempo. Cuando se acercó para tomar el vaso, sus dedos se rozaron de nuevo. Un contacto breve, pero que dejó en el ambiente un calor que no venía del otoño. El resto de la mañana prometía más que simples muebles por mover. El reloj ya había pasado del mediodía, y el aire en el salón tenía una mezcla curiosa de aromas. La madera recién montada, el polvo de las cajas abiertas y ese olor tenue y cálido que parecía seguir a Adrián cada vez que se movía. Daniel había pensado que a esas alturas de la mañana estarían terminando, pero el tiempo se había estirado sin que ninguno pareciera tener prisa. La mesa del comedor, aún desmontada, fue el siguiente reto. Tenía varias piezas y había que encajar las patas con precisión. Adrián se agachó a un lado mientras Daniel lo hacía en el opuesto, pero pronto se dieron cuenta de que sería más fácil trabajar juntos. Cuando Adrián se inclinó junto a él para mostrarle cómo encajar la pieza, su hombro rozó el de Daniel. El contacto fue breve, casi inevitable, pero Daniel sintió un impulso extraño en la boca del estómago, como si una chispa hubiera saltado sin previo aviso. «Así encaja mejor», dijo Adrián, girando la pieza con facilidad y usando el peso de su cuerpo para fijarla en su sitio. «Tienes fuerza para esto», comentó Daniel, más como una excusa para hablar que como un halago. «Es cuestión de práctica», respondió Adrián, mirándolo de reojo con una media sonrisa que Daniel no supo interpretar del todo, pero que lo dejó algo inquieto. Al atornillar las piezas, se encontraron codo con codo, agachados en el mismo lado de la mesa. Adrián, al girarse para tomar otra herramienta, rozó su antebrazo contra el de Daniel, y esa fricción breve
Le dejó un cosquilleo persistente en la piel. Daniel se esforzó por mantener la concentración en la tarea, pero cada vez que Adrián se movía tan cerca, el resto del mundo parecía difuminarse. Cuando terminaron con la mesa, pasaron a una estantería más alta. Era necesario que uno sujetara la pieza mientras el otro fijaba los tornillos. Daniel se encargó de sostenerla, y Adrián, desde arriba de una silla, trabajaba con movimientos firmes y seguros. En un momento, Adrián bajó un pie para estabilizarse y lo apoyó junto al de Daniel, tan cerca que sus rodillas se tocaron. Daniel sintió un leve sobresalto, pero no se movió. Dejó que esa presión ligera se mantuviera, consciente de que Adrián no hacía nada por apartarse tampoco. ¿Puedes sujetarlo un poco más firme?, preguntó Adrián, sin apartar la vista del mueble. Sí, claro, respondió Daniel, intentando que su voz sonara natural, aunque sentía que su respiración ya estaba alterada. Adrián terminó de fijar la pieza, y al bajar de la silla, quedó frente a él, a escasos centímetros. Daniel podía ver el brillo en sus ojos, una mezcla de concentración y algo más, algo que no estaba relacionado con la carpintería ni con la mudanza. «Perfecto», dijo Adrián, pero su voz sonó más baja, casi un susurro. Fueron a por el sofá-cama, la pieza más pesada. Para moverlo, tuvieron que coordinarse al milímetro, inclinándolo juntos para que pasara por el marco de la puerta. La cercanía era inevitable. Sus torsos casi se rozaban, y Daniel podía sentir el calor del cuerpo de Adrián a través de la tela fina de sus camisetas. En un momento, el mueble se atascó, y Adrián, desde un lado, apoyó su mano en la cadera de Daniel para indicarle hacia dónde girar. El gesto fue breve, casi técnico, pero la presión firme de sus dedos dejó una marca invisible, una especie de eco que se prolongó varios segundos, después de que retirara la mano. «Ahora sí», dijo Adrián, y con un último empujón colocaron el sofá en su sitio. Ambos se dejaron caer sentados en él, respirando un poco más rápido, aunque no solo por el esfuerzo. El silencio se apoderó del salón durante unos instantes. Daniel podía escuchar su propio corazón y, al mismo tiempo, el de Adrián en la respiración cercana. El sofá era amplio, pero ninguno había elegido sentarse lejos del otro. «Has hecho que todo parezca más fácil», comentó Daniel, rompiendo el silencio. «O tal vez es que trabajamos bien juntos», respondió Adrián, mirándolo con esa misma calma intensa que lo había acompañado toda la mañana. Daniel sostuvo la mirada unos segundos más de lo debido, y fue en ese instante cuando comprendió que algo había cambiado. No era solo atracción física, había una conexión silenciosa que crecía con cada roce, cada gesto, cada palabra que quedaba flotando entre los dos. La mudanza estaba casi terminada, pero Daniel intuía que lo importante de ese día todavía no había ocurrido. La tarde empezaba a insinuarse a través de las ventanas, y con ella entraba una luz más dorada, más íntima, como si el día quisiera ralentizarse para observar lo que estaba ocurriendo en aquel salón. El aire, tibio pero cargado de un olor a madera y tela recién desembalada, se mezclaba con ese aroma discreto de Adrián, que parecía intensificarse cada vez que pasaba cerca. Daniel, aunque intentaba mantener la mente en la mudanza, sabía que cada minuto juntos había ido añadiendo un peso distinto al ambiente, una tensión invisible que, lejos de disiparse, se volvía más densa con el tiempo. Quedaban pocas cosas por mover, pero Adrián, lejos de mostrar prisa, parecía encontrar pretextos para prolongar el trabajo. Una caja que había quedado en un rincón, una alfombra que debía extenderse bien, una lámpara que convenía colocar por si acaso antes de que se hiciera de noche. Y en cada una de esas pequeñas tareas había un instante en que la distancia se reducía peligrosamente. Mientras desplegaban la alfombra, tuvieron que inclinarse juntos para alinearla con el borde del sofá. Daniel sintió cómo la tela del hombro de Adrián rozaba la suya. Un roce suave, apenas perceptible,
pero suficiente para que el calor de su piel traspasara la fina barrera de la camiseta. Ninguno dijo nada, y sin embargo, ese silencio compartido estaba cargado de un lenguaje mudo que ambos entendían. «Sujeta aquí un momento», pidió Adrián, colocando sus manos cerca de las de Daniel para estirar una esquina. El dorso de su mano se deslizó levemente sobre el suyo, un toque tan ligero como intencionado, que hizo que Daniel contuviera el aliento de forma instintiva. Cuando pasaron a montar la lámpara de pie, Adrián se inclinó hacia él para ajustar una pieza. Su brazo, fuerte y cálido, se apoyó contra el de Daniel, y esta vez no fue un contacto fugaz. Permaneció así mientras encajaba el soporte, y Daniel, en lugar de apartarse, decidió dejar que esa proximidad se instalara un poco más. «Listo», murmuró Adrián, y aunque la palabra hablaba de la lámpara, la forma en que la pronunció, tan cerca, parecía tener otro significado. Quedaba por último mover un pequeño aparador que iría junto a la pared del comedor. Era un mueble bajo, pero pesado. Al levantarlo, sus cuerpos quedaron enfrentados, apenas a un paso de distancia, y la coordinación era tal que parecían moverse como si hubieran ensayado ese momento. Adrián lo miró directamente a los ojos mientras avanzaban, y en esa mirada había una mezcla peligrosa de calma y deseo. Cuando lo colocaron en su sitio, Adrián apoyó una mano sobre el mueble y otra, casi sin transición, en el borde de la mesa, encerrando a Daniel entre sus brazos de forma indirecta. No era un gesto invasivo, pero sí lo bastante cercano como para que Daniel sintiera el calor que emanaba de él, la ligera aceleración de su respiración y el magnetismo de esa presencia tan próxima. «Ya está casi todo», dijo Adrián, aunque no parecía interesado en dar por terminada la jornada. «Sí», respondió Daniel, con una voz más baja de lo que pretendía. En ese instante, Adrián dio un paso atrás, pero solo para coger 2 vasos y llenarlos de agua en la cocina. Al regresar, le tendió uno a Daniel. Sus dedos se tocaron al pasarlo, y ninguno retiró la mano de inmediato. La mirada de Adrián permaneció fija en la suya, como si quisiera leer lo que no se estaba diciendo en voz alta. Se sentaron en el sofá. La conversación se volvió más pausada, menos técnica y más personal. Hablaron de mudanzas anteriores, de barrios en los que habían vivido, de tardes sin plan que se volvían memorables por una compañía inesperada. Pero bajo todo eso, había otra conversación, muda, hecha de pausas, miradas y leves gestos. El pie de Adrián que se movía lo suficiente para rozar el de Daniel, la forma en que inclinaba el cuerpo hacia él cada vez que reía, la manera en que sus ojos se quedaban fijos un segundo más de lo necesario. Daniel no sabía en qué momento exacto había cruzado esa línea invisible que separa la cordialidad de algo más, pero ahora lo sentía con claridad. Estaban en ese punto donde cualquier pequeño movimiento podía convertirse en algo irreversible. Adrián apoyó un brazo sobre el respaldo del sofá, acercándose sin que pareciera un movimiento calculado. Su voz bajó un tono cuando comentó: «Ha sido una buena tarde». «Sí», respondió Daniel, y notó cómo su pecho se aceleraba ante la posibilidad implícita en esas palabras. En ese instante, la mudanza dejó de importar. Lo que pesaba no eran los muebles, sino el silencio que crecía entre ambos y que parecía empujarlos hacia un mismo lugar. Daniel, sin pensarlo demasiado, dejó que su rodilla se acercara a la de Adrián, que no solo no se apartó, sino que ejerció una presión ligera en respuesta. Fue un gesto mínimo, pero que lo dijo todo. La tarde estaba a punto de inclinarse hacia algo completamente distinto. La luz de la tarde se había vuelto más cálida, derramándose en tonos ámbar sobre el salón. Afuera, el murmullo lejano de la calle apenas se filtraba por las ventanas, como si el mundo entero hubiera decidido hacerse más lento, más discreto, para no interrumpir lo que estaba ocurriendo dentro. La mudanza, oficialmente, estaba terminada, los muebles en su sitio, las cajas apiladas en un rincón,
la alfombra perfectamente alineada bajo la mesa. Y sin embargo, ninguno de los dos se movía para despedirse. Daniel estaba sentado en el sofá, ligeramente girado hacia Adrián, que ocupaba el otro extremo, aunque esa distancia ya no era la misma que al inicio del día. Entre ellos, una invisible corriente de calor llenaba el espacio. No había prisa, pero sí una conciencia clara de que, después de todo lo que había pasado, cada roce, cada mirada, cada gesto prolongado más de lo necesario, estaban en un punto del que ya no podrían retroceder sin dejar algo pendiente. Adrián apoyó un brazo sobre el respaldo del sofá, acercándose lo suficiente como para que Daniel pudiera sentir su presencia no solo por la vista, sino por el leve cambio en el aire. «¿Te ha quedado bien el piso?», dijo, con voz baja, como si no quisiera romper la atmósfera que habían creado. «Gracias», respondió Daniel con una media sonrisa, «aunque no habría sido igual sin tu ayuda». «Bueno», Adrián lo miró fijamente, «tampoco me habría importado quedarme, aunque no necesitaras ayuda». La frase, tan sencilla, se quedó flotando entre ellos como una verdad que ninguno intentó suavizar. Daniel sintió que algo en su pecho se tensaba y bajó la mirada un segundo, solo para volver a encontrar los ojos de Adrián, que seguían allí, firmes, atentos. Hubo un silencio prolongado. Adrián no se movió, pero su rodilla se inclinó apenas, rozando la de Daniel. Fue un contacto sutil, pero cargado de intención, y Daniel, lejos de apartarse, dejó que esa presión ligera se mantuviera. «¿Sabes?», empezó Daniel con la voz más baja. «Desde que te vi en el portal, pensé que había algo en ti que...». No terminó la frase. No hizo falta. Adrián sonrió levemente, como si ya conociera el final. «Tal vez lo mismo que yo pensé de ti», respondió, sin apartar la mirada. Daniel se recostó un poco más hacia atrás, aunque no para alejarse, sino para observarlo con calma. Adrián hizo lo mismo, pero en lugar de aumentar la distancia, apoyó la mano sobre el respaldo, justo detrás de su hombro, inclinándose apenas. El calor de su proximidad era inconfundible. «Ha sido un día largo», dijo Adrián, aunque su tono no tenía nada de cansancio. «Sí». Daniel inspiró despacio, consciente de que la tensión había alcanzado un punto de equilibrio delicado, listo para romperse en cualquier momento. Y fue entonces cuando Adrián, sin moverse bruscamente, acercó su mano y rozó el brazo de Daniel. No fue un contacto amplio, sino apenas la yema de los dedos siguiendo el contorno del antebrazo, como si quisiera memorizarlo. Daniel sintió un cosquilleo que subió hasta su pecho y le hizo contener la respiración. No hubo palabras, solo un acercamiento lento, inevitable, como si los dos se hubieran estado moviendo hacia ese instante todo el día. Sus rostros quedaron a unos centímetros, el calor de sus respiraciones mezclándose en el espacio mínimo que los separaba. Daniel pudo sentir el leve aroma de la piel de Adrián, esa mezcla de jabón, madera y algo más íntimo que no sabía nombrar. El primer contacto fue suave, apenas un roce de labios que duró lo suficiente para que ambos cerraran los ojos y sintieran cómo todo lo demás desaparecía. El segundo beso fue más firme, más consciente, y en él había algo de exploración, como si cada uno quisiera confirmar que el otro estaba realmente ahí, que ese momento no era un espejismo. Las manos empezaron a moverse de forma natural. Adrián posó la suya sobre la pierna de Daniel, ejerciendo una presión leve pero constante, mientras Daniel, sin pensarlo, subía la suya hasta el cuello de Adrián. El calor del contacto, el pulso acelerado que podía sentir bajo sus dedos, la manera en que el beso se hacía un poco más profundo, todo contribuía a esa sensación de que habían cruzado una línea de la que ya no había retorno. Cuando se separaron, lo hicieron despacio, quedando tan cerca que podían seguir sintiendo el calor del otro. Ninguno habló durante unos segundos. «Supongo que ya no es solo una mudanza»,
murmuró Daniel. No, respondió Adrián, con una media sonrisa. Es el comienzo de algo más. Daniel no supo si algo más significaba un día, una semana o una vida, pero en ese momento, la certeza de que lo querían descubrir juntos era suficiente. Afuera, el sol empezaba a caer, pintando el salón con sombras largas. Dentro, el aire todavía estaba cargado de esa electricidad dulce que nace cuando dos personas, después de horas de bordear el límite, finalmente lo cruzan. Y así, entre cajas olvidadas y muebles recién colocados, Daniel supo que lo más importante que había entrado en su casa ese día no era un sofá ni una estantería. Era